En el corazón dorado del imperio Serit, enclavado entre torres espirales que rozaban el vientre de una nebulosa errante, se alzaba el palacio de obsidiana, una fortaleza de obsidiana pulida y cristal vivo, que resplandecía con el aliento de antiguas estrellas. Era un lugar de una grandeza imposible, donde la gravedad se doblegaba ante los caprichos del decreto real, y el tiempo mismo parecía ralentizarse en deferencia al linaje que gobernaba desde su más alta aguja. Sin embargo, a pesar de toda su magnificencia, una tristeza se aferraba a sus salones como escarcha al cristal. En su centro, sentada en un trono de hielo de cometa congelado que jamás se derretía, se encontraba la princesa Bellana, de piel verde, ojos luminosos, con su cabello blanco cayendo en cascada como luz de luna sobre su espalda. No se había puesto de pie en más de 7 ciclos solares. No desde que la maldición de la quietud había sido tejida en sus huesos por una vengativa hechicera de la luna sumergida de Cailor. La maldición era simple en su crueldad. Ningún ser de sangre real ni de ningún linaje bendecido por la corona estelar podía arrebatarle su trono. Si lo intentaban, sus miembros se entumecerían, se les cortaría la respiración y se desmoronarían como cenizas al viento. Docenas lo habían intentado. Príncipes de 7 sistemas estelares aliados, cada uno más arrogante o desesperado que el anterior, habían entrado en el salón de las estrellas resonantes con bravuconadas en la garganta y armaduras ceremoniales relucientes en el pecho. Uno, el príncipe Siros de las lunas de fuego, había intentado burlar la maldición con arneses antigravedad y potenciadores neuronales, solo para ver cómo su texto se convertía en silencio en el momento en que sus botas tocaron el suelo. Otro, el de lengua plateada Luren Artormac, había recitado sonetos de amor durante 3 días seguidos antes de desplomarse a mitad de un verso, con la lengua pegada al paladar. La risa hacía tiempo que había abandonado el palacio, los cortesanos susurraban en los pasillos flanqueados por enredaderas lloronas, con la mirada dirigiéndose hacia la sala del trono como polillas que huyen de la llama. Incluso los perros reales, cuadrúpedos brillantes con pelaje como amatista líquida, se negaban a ladrar cerca de la cámara de Bellana. Ella permanecía inmóvil como una estatua, con las manos verdes entrelazadas en el regazo, sus pestañas blancas rozando las mejillas que habían olvidado el calor de las lágrimas. Sin embargo, dentro de esa coraza helada, su mente ardía. Recordaba correr por los bosques fosforescentes de Litos, descalza y sin aliento. Recordaba bailar sobre lluvias de meteoritos durante el solsticio de los gemelos. Recordaba el sabor de los melocotones estelares, dulces y agridulces como la rebeldía. Y recordaba la voz de la hechicera, baja como estrellas que se desploman, diciendo: «Dejad que vuestro orgullo os consuma de hambre. Dejad que vuestro trono se convierta en vuestra tumba, lejos de la decadencia enjollada del palacio de obsidiana, en los abrasados páramos del borde exterior de Sita». Un humano llamado Joran caminaba penosamente entre dunas cubiertas de óxido y hielo. Sus botas estaban cargadas de polvo y su corazón aún más cargado de propósito. Ya no era un príncipe. Ni siquiera era un soldado, no oficialmente. Había servido en el cuerpo fronterizo terrano, destinado cerca de las volátiles tierras fronterizas donde las colonias humanas se extendían hasta la expansión de Serit. Pero después de una emboscada que dejó a su unidad dispersa y a su comandante muerto, Joran había desertado, tachado de cobarde por los altos mandos y de traidor por su propia culpa. Desde entonces había vagado, intercambiando chatarra por raciones, reparando conductos de plasma averiados en puestos mineros, evitando los espejos para no tener que ver a los huecos ante sus propios ojos. No tenía intención de acabar en ZYTH, pero una lanzadera de contrabandistas, con fugas de refrigerante y cordura, lo había estrellado cerca del páramo cristalino, donde por casualidad se topó con un explorador ZYTH moribundo. El alienígena, con las escamas desprendiéndose por la fiebre, le había presionado un cristal de datos en la palma de la mano con dedos temblorosos. «Llévalo al palacio», jadeó. «Es una prueba», luego murió, su último aliento disipándose en el viento como humo. Joran no sabía qué contenía el cristal, pero sí sabía 2 cosas. Primero, el explorador no lo había atacado en el acto, lo que significaba que no todos los Serit veían a los humanos como alimañas. Y segundo, el palacio era el único lugar con la tecnología necesaria para descifrar los datos. Así que había caminado a través de tormentas ácidas, pasando junto a serpientes celestiales que siseaban en frecuencias ultrasónicas, a través de salinas que brillaban con los fantasmas de ciudades caídas. Llegó a la puerta exterior del palacio, con un aspecto menos de héroe y más de fantasma maltrecho. Quemado por el sol, hambriento. Su chaqueta remendada con cuero sintético reciclado.
Su bota izquierda sujeta con alambre de acero duro. Los centinelas casi lo vaporizaron. Guerreros imponentes con cuerpos como jade negro lo observaban desde sus plataformas flotantes, lanzas de energía zumbando. Pero antes de que pudieran disparar, una voz aguda y clara resonó desde el balcón superior. Déjenlo pasar. Era Veilana. Desde su trono, a través de los conductos espejados del palacio y las lentes de retransmisión empáticas. Había sentido algo cambiar en el momento en que Joran cruzó el umbral de las salas exteriores. No un temblor de ambición o deseo, sino un dolor silencioso y obstinado, como una estrella que se niega a convertirse en supernova. Lo había observado en las pantallas oníricas del palacio mientras avanzaba penosamente por el último cañón. Sus hombros se encorvaban, pero sus ojos estaban fijos en las agujas que se alzaban ante ella, y algo en su interior, algo que la maldición casi había sofocado, se agitó. Así que lo trajeron, no como prisionero, no como invitado, sino como una curiosidad. La corte lo miró boquiabierta mientras lo conducían al salón de las estrellas resonantes. Sus botas resonaban en el suelo de polvo estelar fundido, olía a ozono y sudor rancio. Su cabello estaba tan corto que apenas podía considerarse cabello. No se parecía en nada a los príncipes que habían pavoneado y suspirado en ese mismo salón. Y entonces la vio, radiante y aún sentada en un trono que parecía esculpido en el invierno mismo, su piel verde brillaba tenuemente como musgo bajo la luz de la luna. Su cabello blanco estaba trenzado con hebras de plata viva que palpitaban al ritmo de su corazón, si es que aún no tenía. Joran se detuvo, no por miedo, no por asombro, sino porque algo en su pecho se quebró, de forma aguda y repentina, como hielo que cede bajo el peso. «Eres la princesa maldita», dijo, con la voz áspera por la enfermedad. Un murmullo recorrió la corte. Nadie hablaba con tanta franqueza a la realeza. Los labios de Vanna se crisparon. El primer movimiento en 7 años. Y tú eres el humano que no debería estar aquí. Tengo un cristal de datos, dijo Joran, sacándolo de su bolsillo interior. De un explorador cero, dijo. Es una prueba. ¿Prueba de qué? No lo sé, pero murió sosteniéndolo como si importara. Silencio. Entonces Vanna hizo algo inesperado. Rió. Fue una risa tenue, frágil al principio, luego más rica, más profunda, como una campana que despierta. La corte se quedó paralizada, algunos dejaron caer sus bastones ceremoniales, una anciana se desmayó en una fuente de luz líquida. No estás aquí para levantarme, dijo, aún sonriendo. No, admitió Joran. Ni siquiera sabía de eso. Entonces, ¿por qué estás aquí? Para cumplir mi promesa. Esa simple respuesta, desprovista de ambición o motivo oculto, quedó suspendida en el aire como una promesa cumplida a través de las galaxias. La corte estalla en carcajadas. Algunos exigieron que lo pusieran a prueba, que lo obligaran a intentar el levantamiento imposible solo para ver qué pasaría. Otros insistieron en que lo arrojaran a los abismos del vacío para su aislamiento. Pero Veilana alzó una mano, y el silencio volvió a reinar. Acérquenlo, dijo Joran acercándose al trono, el aire se volvía más frío con cada paso, la escarcha se extendía por las mangas de su chaqueta. Su aliento se condensaba en vaho. Se detuvo a unos pasos del trono y extendió el cristal. Un orbe de luz flotante. La IA del palacio se abalanzó, lo tomó y proyectó su contenido sobre la cúpula, las imágenes parpadearon. Esquemas, mensajes encriptados, metraje de una figura encapuchada reuniéndose en secreto con el príncipe Tormek, la hechicera, la misma que había maldecido a Veilana, y Tormek, supuesto pretendiente, supuesto aliado, le había pagado para que lo hiciera. Él quería el trono para sí mismo, sabiendo que el hermano menor de Veilana estaba demasiado enfermo para gobernar. Se oyeron jadeos en la sala, los guardias se dispusieron a arrestar al embajador Thorns, quien palideció y salió corriendo, solo para tropezar con una enredadera estratégicamente colocada de los sensibles jardines del palacio. Pero Joran no estaba mirando. Estaba mirando fijamente a Veilana, quien le devolvió la mirada con ojos del color de galaxias recién nacidas. «Le creíste», dijo ella en voz baja. «Un alienígena moribundo, sin contrato, sin recompensa, solo fe». «Ya me han mentido bastante», dijo Joran. «Supongo que si alguien se está muriendo, mejor que sea honesto». Ella lo estudió, las arrugas alrededor de sus ojos, los callos en sus manos, la silenciosa fuerza en su portada. Y por primera vez en años no se sintió como una estatua maldita, sino como una mujer. «¿Cómo te llamas?».
Preguntó. Joran. Joran, repitió ella, probando el sonido. Lo sintió cálido en la boca. ¿Podrías intentar algo? Frunció el ceño. Si no implica explotar ni cantar, claro, dijo ella, extendió una mano verde. Levántame. El salón quedó en completo silencio. Incluso el viento que entraba por las vidrieras pareció detenerse. Ya sabes lo que les pasa a los príncipes que lo intentan, susurró alguien. No soy un príncipe, dijo Joran, dando un paso al frente. No, convino Beilana. Eres algo más. Extendió la mano. Sus anchas manos humanas, marcadas por cicatrices, se cerraron suavemente alrededor de sus brazos. La corte contuvo la respiración. La energía crepitó en el aire. El trono de hielo de Cometa zumbó. Y entonces ella se elevó, no con un destello de luz ni un trueno, sino lenta y naturalmente, como si la maldición hubiera estado esperando no magia ni linaje, sino sinceridad, a alguien que no hubiera venido a reclamarla, sino a verla. Sus pies tocaron el suelo. Le temblaron las rodillas. Se tambaleó, y Joran la sostuvo, sus brazos la estabilizaron. Ella sin pensarlo, sin. La vacilación. La maldición se hizo añicos, no explotó. Simplemente se deshizo como hilo arrancado de una tela vieja. La escarcha se derritió de los pilares. Las enredaderas del sala estallaron en una floración fosforescente, un tañido resonó desde la aguja más alta, haciendo eco por todo el planeta. Beilana miró a Joran. Lágrimas brotaban de sus ojos. Lágrimas cálidas de verdad. Lo hiciste. No hice nada, dijo él, desconcertado, solo te cargué. Eso es todo, susurró ella. Eso es todo. Pero su momento fue interrumpido por un rugido proveniente de las puertas del palacio. Sonaron las alarmas. Una luz carmesí pulsó por los pasillos. Las lunas de fuego. Un guardia gritó, irrumpiendo. El príncipe Siros ha regresado con naves de guerra, afirma que el trono es vulnerable ahora que la maldición se ha roto. El pánico se apoderó de todos, los corderos se dispersaron. Los guerreros activaron sus armaduras. Beilana se irguió. La debilidad había desaparecido de sus extremidades, reemplazada por acero. Siempre había sido un mal perdedor, Joran exhaló. Genial. Justo cuando pensaba que podría comer algo, ella se giró hacia él, con los ojos llameantes. Has revelado una verdad. ¿Lucharás por una? Él miró el caos. Luego la miró a ella, no lucho por tronos. Por personas, dijo él. Ella sonrió. Entonces quédate a mi lado. Lo que siguió no fue una batalla limpia, sino una tormenta de caos y coraje. Las fuerzas de Siros irrumpieron en los salas inferiores. Guerreros corpulentos, revestidos con placas forjadas en llamas, cuyas armas escupían plasma. Pero el palacio de Obsidiana no era una fortaleza cualquiera. Sus muros se reconfiguraron por orden de Beilana, sellando corredores, abriendo abismos bajo los pies del invasor. Los sensibles jardines estallaron con enredaderas espinosas que segregaban veneno paralizante. Joran, humano, superado en número y armamento, luchó como un hombre sin nada que perder. Convirtió tecnología desechada en granadas PEM. Usó su conocimiento de las tácticas de guerrilla humanas para canalizar a los enemigos hacia zonas de muerte. En un momento dado, se subió al lomo de un guardián del palacio, una serpiente biomecánica con escamas de obsidiana, y la cabalgó a través de una horda de atacantes, gritando algo que sonaba sospechosamente como Yehab. Beilana también luchó, no con fuerza bruta, sino con precisión, su báculo real, inactivo durante años, ahora resplandecía con luz estelar, desintegrando armaduras con un toque. Se movía con gracia líquida, su cabello blanco ondeando tras ella, su piel verde brillando con un poder largamente reprimido. Y en medio del caos, se encontraban una y otra vez, espalda con espalda, en un atrio que se derrumbaba, compartiendo el aliento tras un pilar blindado. Joran la apartó del camino de un rayo de plasma, con el brazo ardiendo donde lo había rozado. Beilana curó la herida con un toque, con las yemas de los dedos hormigueando por la energía residual. Eres imprudente, dijo una vez mientras se agachaban tras una estatua caída. Estás brillando, replicó él. Siempre brillo. No así. Ella lo miró fijamente. Y en sus ojos, no vio a un extraño, a un humano, a un forastero.
Vio a alguien que había llevado una promesa a través de un desierto de estrellas. Alguien que la había alzado, no por poder, sino porque ella se lo pidió. Siros apareció en la sala del trono. Su armadura exhalaba fuego, su rostro se contrajo con furia. ¿Crees que un humano te hace fuerte? Gruñó. Sigues débil. Veilana, sigue sola. Estaba sola cuando me maldijeron, dijo, dando un paso al frente. Pero ya no estoy sola. Joran se puso a su lado, sosteniendo un rifle de pulsos recuperado como si fuera una extensión de su voluntad. Ciro se rió. ¿Un humano y una princesa? Patético. Se abalanzó sobre él. Lo que sucedió después se convirtió en un torbellino de imágenes. Veilana alzó su bastón, desviando su espada de energía. Joran disparó, no a Siros, sino al techo, desatando una cascada de fragmentos de cristal que inmovilizaron las piernas del príncipe. Siros rugió, forcejeando, pero el palacio pareció responder a la silenciosa orden de Veilana. Raíces brotaron del suelo, enroscándose a su alrededor como cadenas vivientes. Quedó sometido. Su flota, sin líder, se rindió. El silencio se hizo más profundo esta vez. No era el silencio de la maldición ni del miedo, sino el de la respiración contenida por la admiración. Veilana se volvió hacia Joran. Su pueblo observaba, expectante por ver qué haría su princesa con el humano que lo había cambiado todo. Podrías quedarte, dijo, no como una orden, sino como una pregunta. Él miró a su alrededor, el palacio imposible, el cielo alienígena visible a través de la cúpula, la mujer de piel verde, cabello blanco y luz de estrellas en sus ojos. Pensó en las tierras baldías, los viajes en transbordador vacíos, los años de huida de un pasado que ya no encajaba con él. ¿Tienen café aquí?, preguntó. Ella parpadeó. ¿Café? Oscuro, amargo, caliente y con demasiado azúcar. Volvió a reír. Ese sonido rico y reconfortante, tenemos algo mejor. Infusión estelar de los glaciares del norte. Te hará zumbar los dientes. Sí, dijo, sonriendo por primera vez en años. Me quedaré. Y así comenzó algo que ninguno de los dos había previsto, ni un rescate, ni una hada madrina. Una historia, pero una alianza forjada en hielo y fuego, construida sobre una confianza que no necesitaba título para mantenerse. En las semanas que siguieron, Joran aprendió los ritmos del palacio. Enseñó a los ingenieros reales cómo reparar núcleos de plasma con chatarra. Entrenó con los guardias y perdió a menudo, pero siempre se levantaba, se sentó con Veilana en el jardín de los helechos susurrantes, escuchando historias de su infancia, contándole sobre los océanos y las tormentas de la tierra. Ella, a su vez, le mostró maravillas, como cabalgar las serpientes celestiales, como saborear la luz, como bailar en gravedad cero durante el Festival de las Lunas Errantes. Ella lo presentó no como un salvador, sino como su amigo, su igual. Y poco a poco, la corte llegó a verlo no como una anomalía, sino como un hilo entretejido en la trama de su mundo. Sin embargo, las sombras persistían. La hechicera de Kailor seguía ahí fuera, los aliados de Thorm susurraban en la oscuridad. Y el pasado de Joran. Su deserción, su culpa, aún lo perseguían como estática. Una tarde, mientras estaban en el balcón más alto, observando a los cometas gemelos cruzar el cielo violeta, Veilana preguntó, ¿te arrepientes alguna vez de haber venido? Joran se apoyó en la barandilla, el viento tirando de su chaqueta. Vine por accidente, me quedé por elección. Eso no es arrepentimiento, eso es empezar. Ella le tocó la mano, su piel estaba cálida ahora, ya no fría por la maldición. Entonces empecemos juntos. Abajo, el palacio de obsidiana resplandecía, vivo y despierto. Sus pasillos ya no resonaban con el silencio, sino con el sonido de dos corazones aprendiendo a latir al mismo ritmo, humano y alienígena, marcado y luminoso, buscando no tronos, sino el uno al otro. Y en algún lugar de los pliegues del espacio entre las estrellas, el universo sonrió.